Desde antes de nacer, la historia de Pedro Rodríguez Filo, a quien en la actualidad se le compara con el personaje de Dexter, de la serie homónima, no fue para nada fácil, ya que su padre golpeaba brutalmente a su madre mientras él se encontraba en su matriz. Pedro vino al mundo marcado por la violencia, ya que cuando estaba en la placenta de su madre, su cráneo sufrió una leve deformación a causa de una patada que su padre dio en el vientre de su madre. Pero ese acto de violencia habría de costarle demasiado caro a él y a Brasil, pues según la opinión de los expertos, esto le ocasionó a Pedro trastornos cerebrales en áreas asociadas con la empatía y la reacción a los estímulos del entorno, entre otras cosas. Por eso, además de por factores como la violencia intrafamiliar en que vivió, en haber trabajado de niño en un matadero de aves de corral y la conducta agresiva y genéticamente heredable de su padre, Pedro nació con una fuerte predisposición a la violencia, que más tarde habría de llevarlo a convertirse en el mayor asesino serial de la historia brasileña. Fue a los 13 años cuando Pedro sintió por primera vez el impulso de matar en una pelea con un primo mayor. Entonces se salió de control y lo comenzó a golpear brutalmente, pero finalmente intentó matarlo al empujarlo en una prensa de caña de azúcar, aunque el primo de Pedro sobrevivió. Ya con 14 años, Pedro encontró el pretexto perfecto para desahogar su ira, cuando el viceprefecto de Alfena inculpó a su padre de robar desayunos escolares. En realidad, el viceprefecto quería despedir al padre de Pedro y ya que este era guardia de seguridad, acusarlo de robo equivalía a acusarlo de hacer aquello que debía evitar. El despido de su padre representaba menos recursos económicos y un incremento de violencia familiar, por lo que Pedro decidió tomar cartas en el asunto y asesinó al viceprefecto, matando poco después al guardia que supuestamente era el verdadero ladrón. Siendo aún menor de edad, Pedro logró evadir a la justicia refugiándose en el área de Mogi das Cruzes, centro del Gran Sao Paulo, donde conoció a algunos narcotraficantes e ingresó al mundo de la droga, comenzando a vivir de aquello y de algunos robos. Para ese entonces también conoció a Botinha, la viuda de un líder del narcotráfico. Ella se transformó en pareja de Pedro y Pedro pasó a vivir en la casa de ella, asumiendo también las funciones de narcotráfico de su difunto esposo. Ya una vez asumidos sus nuevos poderes en el mundo del narcotráfico, Pedro tuvo que eliminar a 3 excolegas. Las cosas marcharon relativamente bien por un tiempo hasta que Botinha fue ejecutada por la policía y él se vio obligado a escapar, no volviendo a la casa de Botinha más, permaneciendo en el mundo del narcotráfico. Pese a no tener el apoyo de ella, Pedro consiguió rápidamente juntar un grupo y montar su propio negocio de drogas. Paralelamente, él comenzó una búsqueda obsesiva de los responsables, los culpables de que la policía la haya ejecutado, de la muerte de Botinha, torturando a cuantas personas creía necesario para hallar información. Finalmente, la exesposa del director, un narco importante, le informó a Pedro que el director era el responsable de la muerte de Botinha. Ahora solo era cuestión de esperar, ya que la venganza caería con salvaje elegancia, al estilo del film de Scarface. Llegó así una noche de bodas, en la que el director y el resto de los presentes disfrutaban del diálogo, el baile y un buen vino, hasta que de pronto apareció Pedro con 4 amigos suyos. Las balas zumbaron de un lado a otro, los trocitos de vidrio se regaron por doquier, y tras la lluvia de sangre quedaron 7 muertos y 16 heridos. Un día Pedro se enteró de que su padre había matado brutalmente a su madre con 21 puñaladas. Furioso, Pedro fue a visitar a su padre llevando un enorme machete, el cual le propinó una lluvia de cortes, tantos que perdió la cuenta. Luego, viéndolo convertido en un amasijo de carne cortada, Pedro hizo un par de incisiones en el pecho de su padre y le arrancó con ira el corazón, llevándoselo a la boca, arrancándole un pedazo de una dentellada y arrojándolo cual si fuese un pedazo de basura. De momento, Pedro consiguió escapar de la justicia, pero el asesinato de su padre llamó demasiado la atención. Y el 24 de mayo de 1973, después de que su hermana fuese asesinada por razones desconocidas, Pedro fue detenido y llevado a la prisión de Araraquara, en Sao Paulo. Para aquel entonces tenía 19 años, pero una condena de 126 le había sido impuesta por robo, tráfico de drogas y múltiples homicidios. Aquel 24 de mayo de 1973, Pedro y otro detenido subieron al furgón policial para ser llevados a prisión. Ambos estaban esposados y cuando se abrió la puerta del furgón, solo Pedro estaba vivo. Había matado al otro recluso supuestamente porque era un violador. Ya en la cárcel, Pedro siguió matando sin miramiento alguno. No siempre mataba con armas, no siempre las necesitó. Ejercitaba su cuerpo. Esto fue la prisión de Taubaté, donde intentaron aislarlo del resto de presos, pero más de 2 horas diarias y había adquirido una fuerza enorme que se potenciaba con su alto nivel de adrenalina y su desconocimiento del miedo. Era una máquina de matar, y habría de acabar con 47 personas entre reclusos y guardias a lo largo de su vida carcelaria. Según se supo, la capacidad de combate de Pedro era tal que, una vez 5 reclusos lo atacaron juntos, pero Pedro mató a 3 y dejó gravemente heridos a los otros 2.
Yo solo mato hijos de puta, dijo Pedro cierta vez, aunque de ser completamente coherente con sus palabras, habría tenido que suicidarse, ya que solo un verdadero monstruo mataría a alguien por roncar demasiado o tener un rostro antipático, y eso fue lo que Pedro hizo con 2 reclusos según sus propias confesiones. Quizás el único asesinato justificable de Pedro fue aquella vez que asesinó a otro recluso que era amigo suyo, y es que su amigo era también el hombre que tiempo atrás había matado a su hermana, por lo que Pedro al enterarse lo decapitó. Él era mi amigo, pero simplemente lo tenía que matar. Estoy justificado, dijo después en una entrevista. Sobre la personalidad de Pedro, los psiquiatras concluyeron que era un individuo que no sentía remordimientos ni compasión, que la mayor motivación en su vida era la afirmación violenta de sí mismo, y que padecía de un carácter paranoico y antisocial. En el año 2003, y pese a tener 126 años de condena que aún no cumplía, se pensó en liberar a Pedro debido a que una ley prohibía a cualquier persona estar en prisión más de 30 años. Pero el caso de Pedro era especial, pues los delitos cometidos en prisión habían elevado su condena a casi 400 años, y así, llegando a un punto medio, se extendió la reclusión de Pedro hasta el 2017. No obstante, Pedro era incurable. En palabras suyas, matar era un hábito y un vicio, y eso lo dejó muy claro cuando, aprovechando un almuerzo colectivo, atacó a un preso, y si no hubiese sido porque el médico y el director de la cárcel aparecieron y la víctima mostró respeto por ellos, Pedro no habría dejado de presionar cada vez más el cuello de aquel hombre con su pie. Paralelamente, Pedro había iniciado una relación sentimental con una ex convicta. El nombre no se ha revelado. Mantenía correspondencia con ella y hasta recibió una visita suya, estando en Taubaté, luego de que ella cumpliera su condena de 12 años por robo. En 2007 surgió nuevamente la controversia ocasionada por la ley, según la cual el preso no puede estar más de 30 años sobre la libertad de Pedro, y esta vez el asesino fue liberado a la fecha del 24 de abril del 2007. Nuevamente libre, Pedro participó en 6 motines y ganó notoriedad después de hacer una promesa de acabar con el maníaco del parque, asesino en serie que había estrangulado a varias personas en Sao Paulo. Por todo esto, alrededor de las 11 de la mañana del 14 de septiembre del 2011, Pedro fue recapturado en la casa que tenía dentro de la ciudad balneario de Camboriú. Los responsables de tal captura fueron los agentes de la División de Policía Civil de Investigaciones Criminológicas, quienes pudieron dar con Pedro gracias a la información que cierta fuente, no se revela cuál, les dio previamente, tal y como se ve en las palabras de uno de los oficiales que estuvo en la operación. Recibí información anónima de que Pedriño Matador estaba escondido en algún lugar de la ciudad de Camboriú. Armados con esta información, hicimos esfuerzos para localizar con mayor precisión la ubicación de Pedriño, y actualmente se confirmó la información de que viajó a la región, y así hemos hecho la detención. Actualmente Pedro sigue en prisión, y en uno de sus recientes tatuajes se puede leer la siguiente leyenda, en la cual expresa con sinceridad la motivación de sus crímenes. Dice así: mato por placer.